Quizá algunos de ustedes, mientras tienen este programa de fondo, están enviando correos con el móvil, adelantando trabajo antes de ir a la oficina o haciendo tareas del hogar para cuadrar ese puzzle imposible en el que muchos hemos convertido en nuestra vida diaria. Hoy nos queremos preguntar cómo de libre es nuestro tiempo libre, si cada día estamos más obsesionados con ser productivos y qué podemos hacer para desconectar. Para encontrar respuestas a estas preguntas hemos invitado a Pablo Redondo, sociólogo, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Y a Silvia Calamita, psicóloga, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, yo he dado por hecho unas cosas aquí en la introducción que vamos a ver si es verdad o no. ¿Tú crees, Pablo, que estamos cada vez más obsesionados con producir? Sí, en cierto modo, la verdad que nos encontramos ahora mismo en una transición, digamos, en la que en la sociedad, digamos, que estamos yendo hacia una sociedad que precisamente en el ámbito laboral y también fuera de él, en el ámbito personal, estamos como más obsesionados, ¿no?, por optimizar al máximo el tiempo disponible, ¿no? Esas jornadas de esos días que al final parece que tengan más de 24 horas, ¿no? Tratar de exprimir el día al máximo y aprovechar el tiempo para ser lo más productivos posible. ¿Cómo podríamos definir la productividad? Porque yo creo que es interesante, si vamos a hablar de productividad, ¿qué es? Yo tengo la sensación de que es como que todo lo que hagamos tenga un objetivo y que produzca unos resultados, ¿no? Eso es, al fin y al cabo pues sería un poco como más o menos tratar de racionalizar al máximo el uso del tiempo, es decir, sacar el máximo provecho posible. Que todo el más mínimo segundo de nuestro día esté enfocado a conseguir un fin, es decir, no perder el tiempo, ¿no? Sería un poco la idea. Silvana, como especialista, como psicóloga, no sé si es algo que se detecta en las consultas, si es algo que preocupa a la gente o incluso algo que quizás no preocupa a la gente, pero tú detectas que puede ser un problema. Influye mucho en el nivel de estrés. Bueno, la gente viene con mucha ansiedad, incluso hasta depresión, y puede que al principio uno no lo identifique como el foco, pero cuando vas sumando la carga que te supone el trabajo, luego llegas a casa y tienes que seguir, y un poco lo que dice, no todo tiene que ser productivo y no se puede perder el tiempo. Evidentemente el ser humano, sus capacidades se están estirando, pero quizás hay un punto en el que se produce un agotamiento, y eso sí que se ve. Hay mucho aumento del estrés, de la ansiedad. ¿Es algo de lo que la gente que te visita es consciente a veces o ellos a veces ni siquiera son conscientes de qué es lo que les está provocando ese estrés? Están las dos partes. Hay veces que no son conscientes y cuando empezás a avanzar en la terapia se van dando cuenta de cuáles son los puntos en los que más se sentían presionados, pero como está tan normalizado, cuesta identificarlo. Y si no, sí que hay veces que vienen por problemas concretos, ¿no?, en el ámbito laboral, que baja autoestima, nada es suficiente, lo que hacen no le dan valor porque como no has llegado a determinada productividad o objetivo, todo lo otro tampoco cuenta. Entonces sí, se dan las dos. A veces es algo concreto y a veces vas buscando y sí que llegas a eso como un foco del problema. Si os parece, como estamos hablando de cómo lo vive la gente, vamos a escuchar, porque hemos salido a la calle y hemos preguntado cómo viven su relación con esta productividad. Aunque tenga que parar, no soy un culo inquieto. Me gusta hacer actividades dentro de las posibilidades y me gusta estar activa más que estar descansando. Yo es que no paro, o sea, trabajar y salir y no parar. Fuera de lo que ya tengo rigurosamente establecido, pues también me gusta disponer un poco a mi antojo. Soy de las que me gusta descansar. Durante la semana planifico lo que voy a hacer el fin de semana. Entonces suelo tener poco tiempo libre en el fin de semana también. Bueno, por lo que vemos parece que los que nos cuentan que sí que están muy ocupados, que no tienen ni un minuto, tampoco parece que les preocupe mucho, ¿no? No, pero la sensación que me dio es que las personas de más edad, al menos de ese vídeo, sí que se relajaban y las más jóvenes tienen que tener hasta organizado en una agenda el tiempo libre. Pero puede ser que la gente de otra generación sí que todavía, o sea, no haya entrado en esta presión y seamos esta generación más jóvenes que estamos mucho más presionados. Me parece interesante hablar de eso, ¿no? De que puede ser que a lo mejor, como es un fenómeno creciente, personas más mayores no se ven tan sometidas a este dictado, ¿no?
Sí, en cierto modo, bueno, a mí la sensación que me da es que realmente también es que, sobre todo las generaciones más jóvenes, hemos, sobre todo desde el ámbito educativo, ¿no? Se nos está continuamente vendiendo ese discurso de que tenemos que ser productivos, ¿no? Al fin y al cabo se nos está enseñando desde que nacemos a trabajar, a producir. En cambio, no se nos enseña a ser felices, no, se nos enseña a ser lo más productivos posibles para la sociedad. ¿Qué te iba a decir yo ahora? No sé si podemos hablar del origen, de dónde viene esto. Vemos que a lo mejor es una cosa que ha aumentado en los últimos años, pero quizás sea una cosa muy antigua. Sí, al fin y al cabo, bueno, es un fenómeno complejo, ¿no? Los sociólogos siempre repetimos que los problemas sociales no se deben solo a un único factor, sino que hay muchas cosas interaccionando a la vez. Pero bueno, podríamos indicar alguna cuestión así que puede ser destacable, ¿no? Tendríamos, pues, por ejemplo, al final detrás de todo esto, pues, está esa obsesión por acumular riqueza, ¿no? Cuanto más trabajas, en teoría, el argumento que nos venden es que cuanto más trabajas, más riqueza vas a acumular. Pero luego, además, también, esto es algo que siempre ha existido, ¿no? Pero ¿por qué antes no era así, esa obsesión por la productividad, y ahora sí? Digamos que el mercado laboral se ha hecho mucho más complejo de lo que era anteriormente. Y nos encontramos ahí varias cuestiones. Una de ellas sería que tenemos, digamos, un mercado laboral en el que hay mucha más competencia, hay mucha más competitividad, ¿no? Ahora hay menos trabajo del que había antes, hay gente más formada para ocupar puestos que realmente pues, no hay para absorber a tanta población. Y entonces, bueno, pues hay mucha competitividad en ese sentido. Entonces, claro, pues al final, para destacar un poco más que otros que están igual de formados que tú, pues al final eso se conlleva en dedicar más tiempo a trabajar para producir más. Podríamos entonces establecer algún tipo de paralelismo o relación con el capitalismo, ¿no? Pero a mí me parece curioso que he leído en algunos artículos, algunos autores señalan incluso la prehistoria como el momento en el que empezamos a sufrir esto, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores, ¿no? Que lo que hay en la naturaleza más o menos te vas manejando, a cuando eres un agricultor que ya tiene la capacidad de dominar la naturaleza, de acumular riqueza. ¿Viene desde allí? Sí, claro, al final vendría un poco desde los orígenes de la propiedad privada, ¿no? En el momento en el que empezamos a acumular, al fin y al cabo el capitalismo lo que ha hecho ha sido sobreexplotar toda esa ideología que se viene arrastrando desde la acumulación de la riqueza. Quizá no sea el origen de la obsesión por la productividad, pero sin duda la estadounidense es una sociedad muy marcada por ella. Hemos entrevistado a Mateo Sancho, periodista y sociólogo aragonés que reside en Nueva York, y estas son algunas de sus reflexiones sobre las diferencias entre España y Estados Unidos. La productividad forma parte de la cultura estadounidense, ¿no? Hay menos conflicto con la dinámica capitalista. Y esto pues tiene un efecto, ¿no? en las cosas que no son productivas, ¿no? Como la amistad, por ejemplo, ¿no? Que a mí me llama la atención en Nueva York especialmente, es un poco distinto a lo mejor la América más profunda, pero la amistad sí que computa como un afecto menos productivo, ¿no? Hay mucha obsesión por encontrar pareja, por tener hijos. El trabajo se plantea muchas veces en Estados Unidos como tu identidad, ¿no? La primera pregunta que a uno le hacen cuando te presentas o cuando te conoces a alguien nuevo es ¿a qué te dedicas? Y no es casual, porque es verdad que a partir de ahí pues ya interesas o no interesas, ¿no? En España negamos a veces la importancia también de la productividad y eso hace que pues vivamos en una sociedad un poco precaria, ¿no? O sea, que aquí sí que en su capitalismo sin cinismo, digamos, ¿no? Hay una cultura también de pues buenos salarios. Lo que pasa es que es cierto que en la sociedad estadounidense pues hay luego una carencia afectiva muy visible, ¿no? En la dinámica social diaria, en el no hacerte muy cercano de los compañeros de trabajo, ¿no? Porque luego llegan momentos más complicados y no quieres mezclar amistad con trabajo o sentimiento con espacio laboral. Es verdad que el tiempo de ocio se enfoca de una manera un poco competitiva. O sea, cuando hablamos de capitalismo, pues es competición. Porque el tiempo libre se convierte en otra parcela en la que tú dibujas tu estrategia como persona posicionada en un mercado, ¿no? Entonces, la idea del éxito es el poder irte en otoño aquí en Nueva York pues a ver la caída de la hoja en la parte alta del estado, ¿no? En España viajamos mucho, ¿no? Somos un país muy viajero, pero siempre todo desde un punto de vista más disfrutón, ¿no? Y más de desconectar de lo que es tu vida, ¿no? No de añadir una capa de estatus social
creo que tenemos menos presión por demostrar, básicamente, ¿no? Lo que somos a través de lo que hacemos. Demostramos lo que somos a través de cómo somos, ¿no? Y de cómo nos relacionamos entre nosotros. Bueno, han salido aquí muchos temas. Yo quería empezar por el trabajo. Hay un momento en el que dice, ¿no?, que se identifican prácticamente con el trabajo. ¿Esto es algo que crees que está calando aquí? ¿Se detecta? Sí, sí. Y creo que tiene mucha repercusión en la autoestima. Pero ya un poco como lo que decía él, desde la educación, la nota que sacas en el cole también te define. Luego el puesto de trabajo que tienes te define. Entonces hay muchísimos problemas de autoestima y no todo el mundo llega a donde se lo había planteado por las circunstancias que sean y se ven muy afectados. Claro, porque lo decía al final, ¿no? Ahí se te valora por lo que haces, no tanto por lo que eres, y esto a lo mejor es algo que sí que nos está empezando a pasar. Claro, entiendo que todavía no estamos en ese punto, pero si hay otro país que está en ese punto, podemos seguir a más, ¿no? Es como siempre podemos superarnos, pero bajo mi punto de vista, al final una sociedad tiende a ser más enferma si sigue por ahí, porque el ser humano necesita un equilibrio, necesita afectos, es un ser social, necesita equilibrar el trabajo, que uno está quizás más disociado siendo productivo, con la conexión con los seres con los que se rodea y con la desconexión. Entonces, si eso cada vez se le da menos prioridad, en el fondo creo que tendemos como a una sociedad más enferma en ese aspecto. Me ha parecido también muy interesante cómo establece la comparación del concepto de productividad en el trabajo entre España y Estados Unidos, y dice que tiene sus partes positivas, ¿no? Porque aquí quizá la productividad está muy vinculada a la presencialidad y eso nos acaba penalizando, y saca también el tema de la precariedad. Sí. Bueno, a ver, en cierto modo, claro, en Estados Unidos tienen como una visión es una sociedad mucho más, una ideología mucho más meritocrática que la que tenemos en nuestro país, y en ese sentido un poco el trabajo se ascribe a que tú tienes el trabajo que te has merecido, ¿no? Entonces es un poco la idea que hay detrás de todo esto. Y luego, bueno, pues por otra parte, claro, ¿eso qué conlleva? Que al final eso supone que trasladándolo al caso de España, ¿no?, que tenemos una visión todavía no tan radical como la que estamos tratando de Estados Unidos, nos encontramos con que al final la idea que se nos está vendiendo es que como para merecerte un puesto de trabajo mejor o mejorar tus condiciones, al final eso se traduce en que tienes que trabajar más y cada vez más, y al final la jornada laboral tiene 8 horas y da para lo que da, ¿no? Entonces al final muchas veces acabamos alargando esas jornadas para tratar de ser más productivos. Eso se traduce en pasar más tiempo en la empresa, o en el caso del teletrabajo en estar todo el día conectado, pendiente del teléfono y no llegar a desconectar, y eso realmente no necesariamente tiene por qué hacernos más productivos. Eso también supone un problema en cuanto a conciliación familiar. Me pregunto si podría haber también un sesgo de género en este problema que nos afecta a todos, pero quizá más a las personas que más responsabilidad tienen en casa, ¿no? Sí, desde luego. La verdad que eso es uno de los principales factores que alimentan la desigualdad de género en el ámbito laboral, y es que normalmente se presupone que un hombre va a estar disponible a dedicar muchas más horas a trabajar que una mujer, que se presupone que es la que se va a tener que encargar de cuidar de los hijos, de cuidar de la familia, de las labores del hogar. Y entonces ya al hombre se espera de él que pase más de 8 horas en la empresa, y por lo tanto a la hora de contratar a un hombre o a una mujer, pues se prefiere al hombre, porque se tiene esa idea de que como va a estar más pendiente de la empresa, va a ser más productivo. Entonces, bueno, sí, claro. En el caso de las mujeres puede ser que hablamos de obsesión por la productividad, pero es que en el caso de las mujeres quizá no sea tanto una obsesión como una realidad, ¿no? Que es que realmente si del trabajo tiran mucho de ellas y en casa tienen que tirar más del carro, al final no sé si es eso, más obsesión o es más realidad, ¿no? Al fin y al cabo al final se da una... Nos encontramos también con que es que realmente esa idea de que el hombre va a dedicar más tiempo al trabajo que la mujer, que el hombre va a estar más implicado, es totalmente una falacia. O sea, nos encontramos con que realmente no es así, es una idea preconcebida que hay, que es errónea.
Y esto al final lo que está generando es una tensión muy fuerte, especialmente en las mujeres, porque lo que sí que es verdad que son quienes se acaban dedicando más tiempo a los labores del hogar y de cuidados, en cambio dedican el mismo tiempo que los hombres a trabajar. Y eso al final genera una situación insostenible que nos está llevando pues, a una sociedad que eso no puede seguir así, ¿no? Ahora que hablamos de la familia, me parece que también es importante comentar otra cosa con la que empieza, ¿no? Que es la de categorizar las relaciones sociales o las relaciones que tenemos emocionales en cuanto a los beneficios que nos puedan reportar, ¿no? Pues si los amigos a lo mejor sí son una cosa que viene bien y tal, pero con ellos no construyes una vida. La pareja es más importante, estamos más obsesionados con encontrar la pareja. Supongo que eso al final también tiene que generar soledad y frustración. Sí, mucha. Pero también depende mucho del tipo, de la cultura de la sociedad. Creo que en esta cultura es más difícil que pase o que lleguemos a ese extremo, porque aquí sí que se valora mucho la comunidad. El pozo mediterráneo, ¿no? O sea, claro, esa influencia de, como decía, ¿no? de que aquí la gente le da prioridad a viajar, al ocio, que para mí es un factor importantísimo en la estabilidad emocional de alguien, para que luego incluso pueda ser más productivo. Exactamente, eso es otro tema que me gustaría tratar un poco más adelante, pero bueno, en cuanto al ocio, yo creo que aquí no estamos en ese punto, ¿no? A lo mejor de que el ocio tenga que estar perfectamente... Bueno, algunos de los que hemos escuchado han dicho que planificaban el fin de semana, Sí, es que ¿no? creo que va a esa tendencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Tienden a eso porque hay aplicaciones que miden cuánto tiempo estás descansando, cuánto tiempo, no sé, es como todo tiene que estar. Puede que vayamos a eso sin darnos cuenta tanto. Y me pregunto si se percibe también una influencia de las redes sociales, ¿no? Tu vida tiene que ser instagramable, tu ocio también, pues estás tirado en el sofá sin hacer nada, pues es que esto no se vende muy bien, ¿no? No, que va. No. Y de hecho hay mucho sentimiento de culpa en eso. Es algo que vosotros estudiáis, me imagino también, el efecto de las redes sociales. Ellos ven más la parte psicológica, digamos, ¿no? El efecto psicológico, pero vosotros también estaréis dándoos cuenta del efecto que tienen, ¿no? Sí, desde luego. La verdad que bueno, las redes sociales ha hecho como un vuelco a la forma que tenemos de vivir el ocio, ¿no? Porque normalmente estás toda la semana trabajando y llega el fin de semana y te apetece descansar, ¿no? Y en muchas ocasiones acabas del fin de semana más cansado de lo que lo empezaste, ¿no? Y al final es que el ocio se ha convertido en una obsesión no por descansar y por disfrutar, sino por consumir, continuar consumiendo, haciendo del consumo una forma de generar nuestra propia identidad. Y claro, esto se ha reforzado muchísimo a la hora de exhibir nuestro consumo, ¿no? Pues he estado de vacaciones en este lugar, he estado en este otro. Y eso al final es una forma de construir nuestra propia identidad, dando envidia a los demás, ¿no? Por así decirlo. Ya los dos habéis sacado el tema del descanso y yo creo que para terminar estaría bien hablar de la necesidad que tenemos de descansar, ¿no? Pero de lo difícil que es descansar. ¿Qué hay que hacer para descansar? Primero tienes que darte cuenta de que te lo mereces. De que has pasado X horas en la semana o en el día siendo productivo, que has cumplido con lo que tenías que hacer en tu criterio interno, porque a veces no siempre se llega a la presión externa, y ser consciente de eso, de vale, me lo merezco, pero si no empiezas por tenerlo claro tú, ser consciente, ¿no? de esa necesidad, es muy difícil, muy difícil. Entonces te lo mereces, desconectar, parar y a otra cosa. A veces las cositas estas de autoayuda o lo que sea recomiendan cosas, ¿no? Pues se habla del contacto con la naturaleza, de a lo mejor simplemente caminar. Sí. Entiendo que todo esto funciona, ¿no? Todo esto suma al deporte como canalización del estrés que uno vive en su vida diaria, ya no solo en la parte laboral. Yo siempre recomiendo el tema del deporte o el arte o ir a bailar o ir a aprender un instrumento musical como forma de canalizar, porque al fin y al cabo es un doble beneficio. Estás haciendo algo que te suma, pero también estás canalizando sin ir a terapia o sin tomar medicación, que la medicación está a tope hoy en día también. Estás canalizando justamente ese estrés que has generado por estar por encima de tu nivel o de tus capacidades. Pues Silvana Calamita, psicóloga, Pablo Gracias. Redondo, sociólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido una sesión bastante productiva, ¿no? Sí, me ha encantado. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida con la información deportiva. Hasta ahora.